37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Queremos saludar al doctor Javier Bustos. Él es un experto y académico tributarista. Le invitamos para analizar las perspectivas de la situación tributaria este año. Por un lado, se estima que habrá mayor presión, ese ha sido el anuncio incluso del SRI, y cómo afrontar especialmente a los sectores informales, al comercio electrónico, a los influencers en general, que ahora está apuntando el servicio de rentas internas. Muy buen día al doctor Javier Bustos. Gracias, Miguel. Buenos días y un buen día a quienes nos escuchan en esta mañana. Uno de los retos que tiene la administración tributaria luego del anuncio hecho por el presidente en la disminución de algunos de los impuestos, particularmente el ISD, el ICE y el IVA en los feriados, viene que esto no debería de venir en una baja en la recaudación, porque ya sabemos que las necesidades del Estado y de los ciudadanos en los servicios básicos son amplias, ¿no? Y no están debidamente satisfechas, y esto solo se sostiene o se mantiene con lo que se sostenga en la recaudación tributaria. 17,000 millones anunció ayer el director del SRI, menos 2,000 millones más en devoluciones, un neto de 15,000 millones. Y entonces, ¿de dónde va a salir o dónde debería venir esa nueva recaudación para que, como decía, no disminuya? Y bien plantea Miguel, viene sobre este aumento en la recaudación debe venir por aquellos que, encontrándose dentro del régimen tributario, porque perciben ingresos, realizan transferencia de bienes, prestación de servicios, sin embargo, operan al margen del sistema, que es lo que se conoce como la evasión o la defraudación tributaria. Personas que tienen una capacidad económica importante, que acumulan un patrimonio importante de igual manera, que tienen mucha capacidad de gasto, pero que sin embargo en sus declaraciones personales de impuesto a la renta eso no se ve reflejado. Y básicamente esto significa un cambio muy grande, porque el combate a la evasión y esta mejor actuación de la administración tributaria ha sido demandada y solicitada por los ciudadanos, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, y ha sido incluso anunciado por el propio presidente de la República, quien anunciaba que muchas de las personas de sus amistades o de su entorno social que las conoce no entendía cómo no tampoco pagaban impuestos, ¿no? Entonces era una información que él tenía de primera mano, viniendo de un sector bancario donde obviamente tiene una correlación con mucha gente del empresariado nacional. Entonces, en este escenario es cambiar, yo diría, el chip de la administración tributaria, porque tenemos una administración tributaria que funciona muy bien y está muy bien diseñada y es efectiva, pero para el control de quienes de alguna forma, bien o mal, tratamos de cumplir de buena forma nuestros impuestos, o aquellos que nos conocemos como formales, que emitimos factura, que nos retienen, que de alguna forma no tenemos un margen de maniobra para dejar de pagar nuestros impuestos. Estos son unos controles posteriores, pero la evasión tributaria tiene un comportamiento totalmente diferente, porque conoce cómo actúa la administración tributaria, conoce cómo hace los cruces de información, entonces se mueven bajo un escenario totalmente inverso, ¿no? No facturan, tampoco hacen sus transacciones a través del sistema financiero, ni usan tarjetas de crédito, se mueve mucho efectivo. Entonces, una actuación ex post, como para que quienes nos escuchan tengan un ejemplo, ahora a partir de este año van a empezar los controles a los contribuyentes por sus declaraciones o sus ingresos del 2019. Miren cuánto tiempo ha transcurrido, ya estamos 2023. Y cuando se habla de evasión, la prueba forense o la prueba inmediata es muy valiosa, ¿no? Entonces se necesita una actuación preventiva para entender qué podríamos hacer dentro de este punto. Contestar a su pregunta, Miguel, clave plantearnos, ¿acaso el SRI, cuando alguien compra un carro nuevo, está ahí, le pregunta, vea, le felicito, usted, ¿y de dónde tuvo estos recursos? Para conocer la fuente, ¿no? Esa es una actuación
por lo pronto preventiva para quien compre un carro nuevo, que tiene una capacidad económica que con seguridad deberá superar el sueldo básico y con seguridad superará la fracción exenta de impuesto a la renta. Entonces, para entender su comportamiento tributario, o aquella gente que está muy bien, se va de viaje al exterior, se va a los Estados Unidos, regresa, hace compras también, y acaso hay alguien de la administración tributaria que le reciba, le dé la bienvenida y también le pregunte sobre lo que ha comprado, cómo ha gastado, para entender también si eso es corresponsabilidad con el pago de impuestos, porque no está mal. Tampoco se trata de satanizar a quienes tienen ingresos y tienen una capacidad de gasto, pero también este es un diálogo con el doctor Javier Bustos, experto tributarista académico de la Universidad Especial Espíritu Santo, sobre el tema impuestos. Sí, por favor, adelante, Javier. Gracias, Miguel. Estaba tratando de explicar que algo fallaba en la conexión. Lo que decía es que acaso estaba diciendo que vemos gente, siendo un país esencialmente agrícola, vemos funcionarios del SRI fuera de las ferias de ganado, por ejemplo, donde se transan cantidades importantes de dinero, fuera de las piscinas de camarón que tantos recursos generan al país, a ver si aquellos productores también van cumpliendo con sus obligaciones o asisten a los clubes sociales, como puede ser el condado, los Alayanes, el Jazz Club, para conversar con sus personas, y está muy bien, pero ver si por sus ingresos y por su capacidad económica también están efectuando el pago de impuestos. Y entonces estos son los cambios del chip o la forma que debe operar la administración tributaria, en la que no funciona tanto una operación bajo escritorio detrás de un computador, sino que tiene que ser una operación en campo, donde se pueda ver la capacidad de compra. Cuando alguien compra, buenamente podemos comprar una oficina, un departamento. Nos ha llamado al SRI a preguntarnos, vea que muy bien, ¿y usted de dónde tuvo esos recursos? ¿Fue un préstamo? ¿Cómo va a pagar el préstamo? ¿Fue ahorro? Perfecto. Y porque todo patrimonio se construye con el ahorro que en algún momento debió haber pagado impuesto a la renta, y de ahí viene quizás una segunda parte también que le escuché al señor director que iba a enfocarse, que es el incremento del patrimonio no justificado. Bien, ese es otro tema que incluso habrá que articularse desde el Estado con la unidad de análisis financiero, la UAFE, que le debe mucho al país respecto de esto. Pues, volviendo al tema del SRI, ¿cómo se puede incorporar a sectores informales que nunca han estado formalizados y que siguen con su dinámica simplemente de no estar monitoreados por el SRI? Esto, en realidad, el buen cumplimiento o el incumplimiento de los ciudadanos, y ahí debemos entrar, si se quiere, a la psiquis de las personas. Sí, a nadie nos gusta pagar impuestos, y buena parte de eso es porque tampoco existe un uso pulcro de estos recursos públicos, ¿no? Entonces, creemos que nosotros podemos actuar mejor con esos recursos que los que recibe el Estado, por todo lo que se da o lo que se escucha sobre la utilización de esos recursos. Y si aquella persona que no factura, el tema de los influencers me parece más un tema de moda, porque no logro identificar una relación de ser influencer con una capacidad económica, ¿no? Entonces, salvo que existan casos puntuales que deberían estar identificados, pero si las personas pueden ir por la vida viajando, comprando, gastando, porque hay que entender también una cosa, Miguel, nadie quiere hacer dinero o quiere obtener ingresos para guardarlos debajo de un colchón. Quien hace un esfuerzo por ganar dinero, naturalmente va a gastarlo. Va a consumir, va a ir a restaurantes, va a comprar ropa, se compra su carro, su casa, es decir, es para gastarlo. Entonces, la administración tributaria debe estar, pero no
posterior y no después de 2, 3, 4 años como es ahora, sino que debe estar en una actuación previa, identificar dónde se dan estas manifestaciones de riqueza, lo que le decía, gastos en viajes, personas que viajan al exterior, personas que todos los días están comprando un auto, un departamento, están en estos mercados, o en las actividades económicas, en la actividad previa, acompañando estos eventos, identificando dónde existen manifestaciones de riqueza, y solo cuando estos informales, llamémoslos así, sientan o perciban que la administración tributaria nos está pisando los talones, fácilmente van a incorporarse dentro del régimen. Si ellos perciben que en su actuación ingresos, sin pagar IVA, sin pagar renta, porque esto es una cosa también que es acordada, ¿no? Para que se dé esta práctica, viene la primera pregunta que nos harán. ¿Y usted desea factura? Y de contraparte alguien que diga, no deseo factura. ¿Y usted me va a pagar en efectivo y no en una cuenta? Entonces viene esto es un acuerdo de más de uno, no solo del evasor, sino de que alguien también conviene para que esta persona pueda hacer ese tipo de operaciones. Y ahí, en ese momento, en esa operación de comercio electrónico en redes sociales, todo ahora lo que se puede comprar por Facebook, todo lo que uno compra por Instagram y todo lo que se oferta por Twitter también, entonces lo que se trata es también de que la administración tributaria, pero no detrás de un escritorio ni intercambiando información, porque ya sabemos que estas personas operan por fuera del sistema, sino que se involucre y tener una administración más de campo o más forense. Bien, hay otro tema que se ha empeñado la administración tributaria sobre la identificación de los capitales que han estado en el exterior y que no han tributado. Hoy ya hay un mapeo casi completo. Este año se empezaba también con los dineros en los Estados Unidos, en el cruce de cuentas. ¿Cuánto va a contribuir esto para la identificación y el pago de los impuestos, doctor Bustos? Mira, Miguel, esa pregunta es tan importante y tan valiosa porque desde hace mucho tiempo he estado dedicado a este tema de la administración tributaria. Siempre se hablaba de este tema de los paraísos fiscales, los activos en el exterior, y que era un tema prácticamente incontrolable. Y por parte de usted también bien ha señalado, la Asamblea poco o nada hace para que esta situación sea claro, sea transparente, más allá del mero debate en la Asamblea y que queda ahí. Y luego devienen otras actuaciones que superan las propias del Ejecutivo y del Legislativo, que se llaman estos acuerdos internacionales de información, donde los estados se ponen de acuerdo en intercambiar información financiera y societaria. Panamá va a abrir la información de ecuatorianos, ya lo ha hecho, todavía hay una información que sigue llegando de ecuatorianos con cuentas bancarias. Estados Unidos deberá hacer lo propio con el intercambio. Entonces se abre la información y ya van a quedar en evidencia patrimonios que están en el exterior y que de alguna forma, debiendo ser revelados ante las autoridades tributarias, no han sido hechos. Una muestra de eso es que el año anterior, donde se aprobó un impuesto para la regularización de activos en el exterior, se han regularizado alrededor de $1.800 millones en que los contribuyentes han dicho, sí, yo tengo esta cuenta, yo tengo un yate, yo tengo un departamento, lo regularizo, pago el impuesto y eso ya está incluido dentro de la economía formal. El propio director ahora dice que quedan alrededor de unos 3.000 millones, entre 2.000 millones regularizados, faltarían unos 3.000 millones, pero ahora entran a regularizarse como renta no declarada, renta no justificada de aquellos que no puedan hacerlo. Y eso, multiplicado a una tarifa de impuesto a la renta en personas naturales al 37%, ya tenemos una de las cifras que entrará o que debería percibirla el Servicio de Rentas Internas. Y luego, siempre, como decía antes, se discutía que si afuera en recursos de ecuatorianos en el exterior, había unas cifras muy ambiciosas que, como es la evasión, no es que haya un dato, una estadística, una página donde uno encuentra, ¿no? Pero bien o mal con las salidas de divisas,
de alguna información, hay gente que se atreve a decir que hay 70.000 millones, ¿no? Por lo pronto el director dice que ya tiene información de 5.000. Entonces esto es algo que con el tiempo deberá acrecentarse, deberá seguir aflorando información. Se viene un reto importante para la administración para llevar primero bien estos procesos, porque también hay una deuda pendiente por parte de la administración tributaria que hace muy buenos procesos de auditoría y de control, y que luego esto no se refleja en recaudación porque no tiene las herramientas efectivas, o quizás ha descuidado la parte que es propiamente de la cobranza, ¿no? O de los procesos coactivos también, que no ha sido efectivo en el cobro. Y entonces, lo que le iba diciendo, ya no podríamos afirmar ahora que ya no existe un lugar seguro en el mundo donde uno pueda llevar sus recursos sin haberlo informado a la administración tributaria. Entonces, con el tiempo vamos a vernos abocados a que existan mayores procesos de control, mayores procesos de regularización, y aquellas personas que obtienen principalmente renta del exterior por su actividad profesional, por rendimientos financieros, por arrendamiento de inmuebles, también se vean abocados voluntariamente a incluir eso en su declaración anual de impuesto a la renta. Doctor Bustos, con esos hechos, ¿cómo ve la perspectiva de recaudación? ¿Se rebasará quizás los 15.000 millones como se había previsto? ¿Va a mejorar con estos controles? ¿O cuál va a ser la proyección? En este punto, Miguel, yo creo que el gobierno hace bien y de alguna forma nos demuestra que hay una línea correcta en que la recaudación tributaria no es directamente proporcional con las tarifas impositivas, porque siempre nos decían hay que subir el IVA, el 12 está muy bajo en Latinoamérica, el ISD incluso debería subirse, donde sí hubo una modificación fue en el impuesto a la renta. Entonces, todo va a devenir en que exista crecimiento económico, que exista mayor inversión en áreas de minería, que exista mayor percepción de atracción de capitales extranjeros, con todo el esfuerzo que está haciendo el ministro Prado con tratados de libre comercio, dinamizar las exportaciones. Entonces, hay que apostarle a que este aumento en la recaudación va a devenir de un mayor dinamismo de la economía, por un lado, y el otro, con lo que empezamos en esta entrevista, el éxito en controlar la evasión, porque para el discurso está muy bien decir que se va a controlar la evasión, y todos los directores desde que existe el SRI en el 99 han dicho que controlar la evasión, pero ya en la práctica eso es un trabajo bastante largo, tedioso, porque es un tema básicamente de inteligencia policial y militar, donde saber o entender dónde se generan riquezas que no están entrando formalmente en la economía. Entonces, la segunda parte para que cumplir estos excedentes es que si tenemos el mismo crecimiento, no tenemos otros problemas de pandemias ni cosas extraordinarias, no creo que aumente, pero por lo menos mantenerse. No nos olvidemos que va a bajar el ISD, que es un impuesto importante, un 0.5% en este año, y ya los 2 puntos en que empezaremos para el 1 de enero del 2024, ¿no? Uno de los reclamos a raíz de la reforma tributaria que entró en vigencia, que se aprobó por Ministerio de la Ley en noviembre de 2021, doctor Bustos, fue algo que se criticó por el incremento en el pago de acuerdo a las categorías de la clase media. Sin embargo, un deseo permanente en el país es aumentar y cobrar lo que se debe a otros grandes grupos. ¿Cómo lograr cobrar a aquellos que o lo han hecho de una mínima parte, o simplemente no han evadido a la gestión tributaria? ¿Cómo lograr eso? Claro, cuando las personas, yo hablo que nos encontramos dentro de un corral, ¿no? Porque la persona que está trabajando y está en relación de dependencia,
no tiene un margen para dejar de pagar impuestos porque su empleador hace toda la actividad de... Estamos ahora en plazo para hacer la proyección de gastos personales y ya nos van descontando en el rol de pagos el impuesto a la renta. El tema de control de elevación tributaria tiene dos partes importantes. También hay una parte que no la hemos topado, pero que no deja de ser relevante. ¿Cuál es el problema que tenemos en el Ecuador de la litigiosidad? Porque el ciudadano de a pie debe entender que frente a una liquidación de impuestos del SRI existe una serie de procesos administrativos, reclamos, recursos, y luego uno puede litigar estos temas y llevarlos en procesos relativamente largos, procesos judiciales, impugnaciones a los tribunales de lo contencioso tributario, a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, todo funciona como en un vehículo, ¿no? Todas las partes deben estar debidamente aceitadas y funcionando, porque si luego yo, solo para ir completando el ejemplo anterior, si el plan del SRI es hacer control de impuesto a la renta 2019, ahora en el 2023, que lo terminará seguramente a finales de año, y tendremos unas liquidaciones, unos títulos de crédito, y eso se puede llevar unos 5 años más a las vías de impugnación, agotando lo que son reclamos y juicios. Básicamente estos procesos de cobro, verlos en 10 años tampoco es efectivo, porque las necesidades en salud y educación son ahora. Y entonces el SRI debe ser mucho más efectivo en el cobro. Naturalmente deben dotarse de mayores recursos en formación y en calidad también de los jueces, porque en estos temas de cobranzas, en estos temas de embargos, de remates, también mientras más pase el tiempo, los patrimonios se diluyen normal o artificialmente, justamente para no aparecer o no existir al momento del cobro de deudas. Entonces, estas cuestiones que lo conocen los contribuyentes, porque el que va a defraudar o va a evadir conoce los beneficios y también las deficiencias de la administración tributaria y del sistema judicial, requiere un cambio también total, y que caiga, como se dice, todo el peso de la ley, primero, para dar todas las facilidades a los que buenamente quieren cumplir y no complicarles que la declaración. Imagínense, ahora tenemos un anexo de gastos personales, pero si ya todas las facturas prácticamente desde este año ya son electrónicas, ¿para qué duplicamos? Es decir, esa data ya la tiene el SRI de cuánto compró Javier Bustos en el supermercado, en la farmacia, porque ya tiene una factura. ¿Para qué hay que hacer también una proyección o el anexo de gastos personales, digitar nuevamente esas facturas? Entonces, facilitarle la vida a los que vienen cumpliendo, pero también ser muy estrictos, muy efectivos. Deben existir los recursos y los plazos, pero en términos sumamente breves, justamente porque tener una gran deuda, una gran cartera por cobrar, o decir que se ha auditado bastante sin cobrarlo, no nos sirve de mucho, y no le sirve de mucho al ciudadano de a pie que tiene sus necesidades ahora, ¿no? Bien, muchas gracias por ilustrarnos al doctor Javier Bustos, académico, tributarista, y seguiremos hablando, le comprometemos a seguir hablando de estos temas en desarrollo, como es el cobro de impuestos que hace el Servicio de Rentas Internas. Javier, muy amable, la atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel, un buen día para todos, ha sido un gusto. Muchas gracias, muy buen día, 7:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un panel para abordar la consulta popular y uno de los tantos temas, la reforma política, el número de afiliados y cómo controlar mejor a esto que se denomina movimientos políticos y que no han pasado de ser empresas electoreras. Invitados, el constitucionalista doctor Carlos de Tomaso, el ex vicepresidente del TSE y miembro de Cauce Democrático doctor Medardo Leas,
y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, doctor Esteban Ron. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Ecuatorianos, se ha llevado a cabo un operativo de allanamiento